Nosotros y nosotras, que sufrimos la justeza de esa democracia representativa que depende de una ley electoral injusta, pues queremos hablar de dar participación al ciudadano y a la ciudadana, porque queremos que se recupere la confianza en la política, porque queremos que la ciudadanía haga política, porque creemos en una ciudadanía que haga algo más que obedecer al corporativismo del que usted hablaba ayer al anunciar que serán autoridad pública el personal docente y el personal sanitario, entre otros. Izquierda Unida ha asumido el compromiso de darles voz a la ciudadanía y de darles participación en la acción política. Y esa ciudadanía hoy está presente en esta Cámara porque Izquierda Unida recoge sus inquietudes y sus reivindicaciones y reclama regeneración de la política. Y lo hacemos porque eso era y es nuestro programa. Señoría, este debate se celebra en el contexto de una crisis económica durísima, a la vez que hay una importante movilización social que pide, que reclama participación y otra forma de hacer las cosas. Usted habló ayer en varias ocasiones de la excelencia. Hizo el discurso de la excelencia, pero su discurso no fue en modo alguno excelente. Ni siquiera fue bueno, señora Rudy. No puede ser excelente un discurso de alguien que quiere gobernar y no cita ni una sola vez a los trabajadores. Ni hay excelencia en quien se olvida de la mujer, aunque hoy lo ha arreglado. Ni quien se olvida de los y las jóvenes, hoy también ha hecho un apunte. No hay excelencia tampoco en quien se olvida de los y las inmigrantes. Y no es bueno un discurso de alguien que quiere gobernar cuando en ese discurso de su programa de gobierno ignora a los sindicatos, cuando no habla de la ciudadanía que está en los umbrales de la pobreza y que ni siquiera habla de la exclusión social. No fue bueno su discurso, señora Rudy. Esa ciudadanía que quiere cambios, lo quieren quienes se movilizan en las calles y plazas, los quieren quienes llaman a la abstención y al voto nulo, los quiere incluso una buena parte de quienes han votado al Partido Popular, que le han votado para castigar al Partido Socialista, sin darse cuenta de que ese voto de castigo responde a la lógica de la alternancia del sistema bipartidista, pero no responde a un cuestionamiento del modelo capitalista. Ya sé que usted no defiende la economía planificada, pero anda que la que usted defiende, vaya la que está dejando. Ya verá usted que pronto los parados y paradas que le han votado se dan cuenta de que por mucho que lo dijeran en campaña, ustedes no son el partido de los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos cambios, señora Rudy, pero usted ha dicho que no va a cambiar nada más allá de alguna pequeñita operación de maquillaje de la que más tarde hablaremos. Usted vino a decir que va a continuar aplicando las mismas políticas que las que aplicaron los señores Iglesias y Biel, que son las que han provocado 100.000 parados y paradas, las que provocan ejecuciones hipotecarias, las que dejan en manos de la beneficencia a más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas de Aragón, las que recortan maestros y maestras, personal sanitario, forestales, trabajadores y trabajadoras sociales, las que no hacen inversión pública productiva, las que privatizan servicios públicos. Anunció más recortes que medidas, ciertamente, bastantes más. Vino a decir que las políticas que va a hacer son las que han estado desarrollando el Partido Socialista y su nuevo socio, o compañero de baile, o pareja, el par. Solo que dice que usted las va a hacer mejor que ellos. Pues es normal, señora Rudy. Si las políticas de derecha son ultraliberales y la derecha está en el ADN de ustedes, ¿cómo no lo van a hacer ustedes mejor? Pero esas políticas, mire, después de 2 años de aplicarse, lo único que han conseguido es agravar la crisis. Han lastrado la recuperación económica, han aumentado el desempleo, se han llevado por delante a miles de trabajadores y trabajadoras autónomos, han estrangulado financieramente a los ayuntamientos y han provocado una mayor desigualdad social, incrementando la brecha entre pobres y ricos. Una de las pocas medidas concretas que podemos analizar de las que dijo ayer. Solo 9 departamentos. Bien, sin vicepresidente ni viceconsejeros. Con una reducción del 25% de altos cargos, si no apunte mal, una reducción sustancial, aquí no dio usted cifras, sustancial de plantillas directivas, que lo apunté bien, señora Rudy, de plantillas directivas en el sector público empresarial. Me gustaría que me explique qué es eso de sustancial. 1, 2, 3, 5, según cuáles, según el carné que tengan. Ahora después hablamos de ello. Y un 40% menos de asesores.
Eso es lo que dijo. Pero mire, yo le voy a pedir que dé las cifras concretas. No se puede hacer populismo con esto. Dé las cifras concretas y díganos cuál va a ser el efecto económico real de esto que usted dice. Díganoslo, porque mire usted, sobre altos cargos, yo creo que usted sabe, igual que yo, que la gran mayoría son trabajadores y trabajadoras de la función pública que tienen su puesto y que han consolidado nivel. Y que aunque en su tarjeta de visita ya no ponga director general X o jefe de servicio B, pues sí que van a estar en la nómina de la administración pública, porque evidentemente no les vamos a echar. ¿Hasta dónde va a llegar ese recorte que usted ha dicho? ¿Hasta dónde va a llegar la reducción de altos cargos en las empresas públicas? ¿Puede decirnos, y de paso a la ciudadanía, cuántos altos cargos nos van a costar los 7 votos que el PAR le va a dar a cambio? Porque hemos estado durante un mes viendo cómo las negociaciones, Partido Popular, Partido Aragonés, no eran nada más que un reparto de puestos y sillones. Lo hemos visto en los ayuntamientos, en las comarcas y en las diputaciones. Ahora ya queda el Gobierno. Vamos a ver si nos lo dice, al final, cómo queda. Porque parece que el acuerdo, contrato, que tiene usted con el PAR llega más allá de Ariza. Porque ¿qué razón tenía la presencia de Rajoy el día que firmaron el acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Que entran en el paquete 3 senadores o senadoras y un diputado o diputada para el Congreso? ¿Eso forma parte también de la gobernabilidad de Aragón? Algunas de las cuestiones a las que usted ha aludido, la verdad es que, bueno, la señora Ibeas decía que le ponían los pelos de punta. A mí es que me dan pavor. Porque especialmente lo que usted ha hecho referencia a los servicios públicos como educación, sanidad y dependencia, lo que significa exactamente su propuesta es privatizar todo lo que usted pueda privatizar. ¿La universidad pública va a seguir siendo un campo abonado para que actúen las empresas privadas, ninguneando a los y las estudiantes? Ayer dijo usted demasiadas veces hay que. Pero mire, yo lo que quiero saber es que me diga cómo, cuándo, para quién, para qué. Son cosas fundamentales e importantes que usted tendría que despejar. Lo del estado del bienestar me ha chocado, lo que usted ha dicho hoy. Dice, hombre, fíjese, es que ha puesto como ejemplo el modelo nórdico. Pero ¿sabe usted cuál es la presión fiscal en los países nórdicos? La mismita que aquí, ¿no? Pero aquí usted está hablando de bajar más impuestos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiere usted llegar al modelo nórdico, pero encima bajando impuestos, cobrando menos? Decir que los planes de desarrollo rural es que están paralizados, no es que estén pendientes de una firma. No, paralizados no es estar pendiente de una firma. Nos han dicho a Navarra, a Asturias y Aragón, que hicieron los deberes, que no se firma el convenio. No, no es lo mismo, señora. ¿Cómo nos conocemos, señor Suárez? Lo digo porque yo creo que usted tiene que ser consciente de lo que significa para los ayuntamientos y comarcas esa paralización, lo cual le debería de obligar, y usted tampoco habló para nada ayer, de pensar en la financiación de los ayuntamientos. Ya sé que una parte tiene que venir del Gobierno central, ya lo sé, pero, hombre, el Gobierno de Aragón también puede, ¿eh? También puede y debería, sobre todo cuando está depositando en los ayuntamientos competencias que no le son propias a los ayuntamientos. Por lo tanto, esa es otra asignatura pendiente de su discurso. Bueno, lo del empleo, esta ya me preocupa más, porque fíjese, usted terminó diciendo, lo fiaba todo a la nueva reforma laboral que el nuevo Gobierno central iba a hacer. Esa nueva reforma, si es que se hace, solo servirá, como todas las demás, para aumentar las facilidades para despedir, para dar mayor poder al empresario a costa de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Espero que esa nueva reforma no legalice el látigo para los capataces en las empresas, por aquello de seguir aumentando la competitividad y la productividad. Espero que no recorte derechos si es que se da. Pero fíjese, mientras tanto, usted hizo lo que me parece más inaceptable en un gobierno. Y digo inaceptable desde el punto de aceptar esa falta de responsabilidad, porque usted lo que dijo es que renunciaba a tomar medidas de impulso de la creación de empleo. Usted ayer habló de 5 palancas que esta tierra necesita. Nosotros y nosotras aspiramos a moverlo hacia arriba, hacia un Aragón más social, más justo, más democrático, hacia un Aragón referente en bienestar social y que lo pudiera ser en el Estado y en Europa.
Gracias.